Saludos a todos, sean nuevamente bienvenidos a su programa Reeducadores. Como siempre, hoy trataremos de temas didácticos importantes para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro país, como lo es la evaluación para los aprendizajes, proceso pedagógico que necesita de instrumentos que nos permiten la recolección de informaciones para realizar un juicio valorativo que lleva a reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su mejora continua. Hoy hablaremos de estos instrumentos de evaluación para los aprendizajes. Con nosotros, para enriquecer el tema, tenemos a dos expertas en la materia. La supervisora técnica distrital de lengua española, Camila de Olio. Saludos, Camila, bienvenida. Muy buenos días, para mí es un placer estar en este prestigioso programa en esta mañana para hablarles de este tema que es de suma importancia tanto para los docentes que trabajan en las áreas educativas como los que se van a implementar en dichas áreas. ¿Qué son los instrumentos de evaluación para los aprendizajes? En los cuales es de suma importancia que ustedes tengan conocimiento de esto para que puedan implementarlo en la evaluación de sus estudiantes de una forma adecuada y concisa para que lleven cada una de las instrucciones correspondiente a su planificación y a su labor como docente. Para mí es un placer que en esta mañana hablemos de este tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Gracias, Camila, nos es grata su presencia. También tenemos con nosotros a la directora del Centro Educativo Lilian Bayona de Santana. Ella es la licenciada Iluminada Batista. Muy buenos días. En esta mañana estamos aquí en este programa. Le doy las gracias por invitarnos para tratar unos de los temas, el cual es muy importante en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Mi nombre es Iluminada y soy directora del Centro Educativo Lilian Bayona. Bien, muchas gracias a las dos. Les explico. El programa de hoy lo hemos diseñado de una manera un poco diferente. Hemos diseñado algunas preguntas sobre el tema para realizarle a ustedes, nuestros invitados, para enriquecernos con sus respuestas. La primera de ellas va dirigida a Camila de Olio para que nos explique un poco sobre estos instrumentos. La pregunta sería, ¿qué son los instrumentos de evaluación para los aprendizajes? Claro que sí, como hemos mencionado, estos instrumentos son de suma importancia. Los instrumentos de evaluación son las herramientas reales y tangibles utilizadas por las personas que evalúan para sistematizar las valoraciones sobre diferentes aspectos. Unos ejemplos de estos que podemos dar son las listas de control, las escalas de estimación, las rúbricas, las escalas de diferenciación sistemáticos, las matrices de decisión o incluso algunos instrumentos mixtos donde se mezclan en más de uno. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta sobre los instrumentos de evaluación para los aprendizajes es que son unas herramientas que tanto el profesor como el estudiante puede utilizar para organizar las informaciones recorridas mediante unas determinadas técnicas. Estas técnicas nos sirven para nosotros registrar cada una de estas informaciones y para que el proceso de evaluación sea un proceso riguroso. Bien, muchas gracias, Camila. Excelente. Entonces, ya que nos damos cuenta que los instrumentos de evaluación son herramientas utilizadas por los docentes para la mejora continua de la enseñanza y del aprendizaje, ¿podría Iluminada decirnos cuáles son estas herramientas utilizadas? ¿Cuáles son estos instrumentos de evaluación para los aprendizajes? Bueno, contestando a tu pregunta, existen un sinnúmero de instrumentos que son muy importantes en el desarrollo de la evaluación. Entre ellos tenemos la rúbrica. Esta es usada para definir e indicar el desarrollo de cada uno de los temas. También tenemos lo que es el mapa conceptual. Es donde los conceptos son desarrollados de forma sintética. También está lo que es el cuestionario,
que es realizado en forma de un resumen, teniendo en cuenta todo lo que es importante, o sea, analizando todas las cosas que son más importantes para tener un conocimiento bien específico. También podemos mencionar lo que es el cuaderno del alumno, el portafolio y las guías de observación, que es una de las partes muy importantes, las guías de observaciones. Es importante tener en cuenta que debemos de mantener una observación sobre nuestros alumnos. Excelente, muchísimas gracias, Iluminada. Entonces, ya que sabemos qué es una rúbrica, qué son los cuestionarios y varios de estos instrumentos, pero muchos de estos instrumentos son conocidos por los docentes, pero ¿a qué se llama una lista de control? ¿Qué es una lista de control? ¿Y qué es una escala de valoración? La lista de control. Esta es un instrumento de evaluación en la cual se le presentan una serie de atributos que tienen referencia a cuáles están presentes y no están presentes. La persona encargada de evaluar dichos atributos hace hincapié o indica cuáles atributos están presentes y cuáles no. La escala de valoración, o más conocida como escala de estimación, esta es mucho más completa que la lista de control, puesto que tiene un grado de referencia y posee los mismos atributos que tiene la lista de control, pero además le agrega lo que es un valor a cada una de estas. Bien. ¿Y cuál es la función entonces? ¿Cuál es la función de estos instrumentos de evaluación? ¿De qué nos sirven estos instrumentos? Estas se enfocan en nuevos conocimientos y técnicas en donde se emite un juicio académico para lograr un logro de habilidades en donde podemos corregir, consolidar y calificar. Bien, muchas gracias. ¿Y en base a qué entonces se construyen los instrumentos de evaluación para los aprendizajes? Estos se construyen en base a los criterios de evaluación y a los estándares de aprendizajes. Los mismos tienen que estar relacionados estrechamente para que se pueda llevar a cabo el logro de competencia y los niveles de competencia de los estudiantes. Si estos no están relacionados establecidamente, no se podrán lograr dichas competencias. Bien, notamos que estos instrumentos son de suma importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para valorar el proceso de enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la organización de estos instrumentos? ¿Se pueden organizar en grupos? ¿Están organizados? ¿Están divididos en distintos grupos para cumplir un objetivo? ¿Cómo se organizan estos? Sí, claro que sí. Estas se pueden ordenar en dos grupos, las cuales son la prueba objetiva y la prueba de las alternativas. Bien, las pruebas objetivas, estas están asociadas con dos modelos pedagógicos, el tradicional y el conductista, y sus enunciados o preguntas a las cuales el estudiante responde pueden ser de respuesta estructurada o no estructurada. En este mismo contexto, ¿me pueden decir qué procedimiento se sigue para seleccionar las estructuradas y las no estructuradas? Las estructuradas hacen referencia a que nos proporciona una serie de posibilidades para nosotros seleccionar una respuesta en sí. Algunos de estos son las de falsos y verdaderos, las preguntas por temas, la de producto o trabajo y de selección múltiple.
En el mismo sentido, las no estructuradas, estas son mucho más abiertas, puesto que el alumno en dicho examen da su referencia o su aprendizaje de todo aquello que ha aprendido. Le permite dar su opinión en forma de sus propias palabras sin ningún contexto establecido. Bien, ¿qué nos pueden decir entonces sobre las pruebas alternativas utilizadas como instrumentos de evaluación para los aprendizajes? Estas se enfocan en nuevos conocimientos y técnicas en donde se emite un juicio académico para lograr un logro de habilidades en donde podemos corregir, consolidar y calificar. Bien, como expertos en la materia, ¿nos podían explicar cuáles son los pasos para nosotros construir un instrumento de medición? Para construir un instrumento de medición es necesario seguir algunos pasos o pautas para cumplir con el mismo. Es decir, lo primero que debemos hacer es determinar las variables, indicar cómo se han de codificar los datos, indicar el nivel de medición de cada ítem y por ende de las variables, revisar su definición conceptual y comprender su significado, a saber, la base de la prueba piloto. El instrumento de medición preliminar se modifica, se reajusta y se mejora. Revisar cómo han sido definidas las operacionales, las variables y elegir el tipo de instrumento que se adecue a su investigación y aplicarle una prueba piloto del instrumento de medición. Si estas no existen, debemos de construirlas. Excelente. Estos medios de evaluación son muy importantes a la hora de evaluar en la enseñanza-aprendizaje, tanto para los docentes como para los alumnos, ya que la autoevaluación es utilizada por ambos. Uno se autoevalúa cuando enseña y se autoevalúa también cuando aprende. En dicho punto, nos gustaría saber también cuáles son los medios como evidencias en los instrumentos de evaluación para el aprendizaje. Sí, nosotros como docentes tenemos un sinnúmero de instrumentos que podemos utilizar a la hora de una evaluación para nuestros estudiantes. Entre ellos podemos destacar lo que es la escala de estimación, el diario del profesor, escala de comprobación, escala descriptivas, mesa redonda, demostración, está lo que es el informe, discusión grupales, exposición, informe, entre otras. Bien, excelente. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los medios de instrumentos que se utiliza para evaluar a los alumnos? Los instrumentos de evaluación para los aprendizajes. Esos son lo que utiliza el maestro para tener evidencia del control de cada uno de los aprendizajes o temas tratados que se han tratado en cada una de las unidades en la clase. En esto se encuentran lo que son las carpetas o doxy, la carpeta colaborativa, el control de examen, cuaderno de notas, cuaderno de campo o cuestionario, diario reflexivo, diario de clase, estudio de casos y ensayo de examen, foros virtuales, memoria o monografía, informes, portafolios electrónicos, póster, proyecto, pruebas objetivas, recepción, test de diagnóstico y trabajo escrito. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos los maestros? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el educador utilizando estos instrumentos de evaluación para los aprendizajes? Al utilizar estos instrumentos tenemos una serie de ventajas, entre las cuales están que permite valorar y calificar de una forma objetiva, otorga una mayor confiabilidad y validez en el proceso de ser calificado,
permite que cada estudiante valore su proceso de aprendizaje, convirtiéndose en un instrumento de evaluación formativa. Deja más claro los criterios que son tomados en cuenta para el aprendizaje de cada estudiante. Muy bien. Por último, y no menos importante, nos gustaría saber entonces la importancia que tiene el utilizar estos instrumentos de evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué nos beneficia? ¿Por qué utilizarlos? ¿Para qué? ¿Y por qué no debemos dejar de utilizar estos instrumentos? Como evaluadores debemos de tener estos puntos muy claros, puesto que los instrumentos de evaluación articulan todo el propósito del aprendizaje, como los criterios de evaluación y esos criterios a su vez con las evidencias del aprendizaje y el instrumento de evaluación que se va a considerar principalmente o primordialmente la evaluación de las evidencias como producto, como el desempeño, con las tareas y las actividades. Un ejemplo de estos es que la observación la podemos utilizar con los instrumentos de la guía de observación, los registros anecdóticos, el diario de clase, el diario de trabajo y las escalas de actitudes. El desempeño de los alumnos, podemos utilizar lo que son las preguntas sobre los procedimientos, los cuadernos de los alumnos, los organizadores gráficos y el análisis del desempeño. En el portafolio, las rúbricas, listas de cotejos y en los interrogatorios, tipos textuales, debates, ensayos orales y pruebas escritas. Excelente, muchísimas gracias Camila por su presencia acá en nuestro programa. Nos es de mucha importancia las informaciones que nos ha brindado hoy. Espero que esté con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa Los Reeducadores, en el cual hemos tratado un tema de suma importancia para los educadores. Y cabe decirle que si hay algo importante que usted considere evaluar, hágalo, porque nos permite mejorar nuestra práctica docente y que nuestros estudiantes puedan desarrollar las habilidades necesarias para sus aprendizajes. Por último, cabe decirle o dejarle con una frase: lo que un niño puede hacer hoy con ayuda, podrá ser capaz de hacerlo por sí mismo mañana. Vygotsky. Iluminada Batista, muchas gracias por su presencia. Esperamos también verla nuevamente por acá. Pues bien, darle la gracia a nuestro queridísimo Elvin por invitarnos a su programa Reeducadores para tratar unos de los temas muy importantes en el desarrollo de la evaluación. Exhortarle a todos los docentes que nos centremos en lo que es profundizar nuestro tema, especialmente este, que es uno de los temas que tiene mucho material de donde acoger, y para poder ser buenos docentes en el futuro y transmitir un buen aprendizaje a nuestros estudiantes. Y para terminar, quiero concluir con una frase que decía nuestra pedagoga María Montessori, que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que pueda ser desarrollada. Muchas gracias. Muy bien, le damos gracias nuevamente a nuestras invitadas, recordándoles que este es su programa Reeducadores, y en una nueva entrega estaremos abordando temas pedagógicos, temas de suma importancia para la didáctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro país para reforzar la educación. Los dejo con una frase célebre del científico Albert Einstein. Él decía que nunca tomemos la educación como una obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el maravilloso mundo del saber. Hasta una próxima entrega.